Sí, hermano, vamos entonces a continuar. 1, 2, 3. Bueno, a ver si. Entonces sí, ese texto que les di ahí, guárdelo para el final. Les voy a decir qué van a hacer con ese texto. Oh, perdón, hermano. Se me escapó eso. Entonces vamos a ver el tema, confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados, y nos vamos a enfocar en Primera de Juan 1, del 8 al 10. Así que puede buscar en su Biblia Primera de Juan 1, 8 al 10. Es la parte final del primer capítulo. Es el primer capítulo, que es la introducción a la epístola de Juan. Y dice la palabra del Señor como está escrita. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El siguiente, hermanos, ¿qué dice? El 9. Todo junto, el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok. Entonces, vemos que es muy importante la confesión de los pecados. Tal vez todos nosotros hemos escuchado hablar de que hay que confesar nuestros pecados, que es importante confesarnos. Pero hay muchas personas allá afuera que todavía no han escuchado de la confesión de pecados. Pero ahora, ¿cuántos de nosotros realmente conocemos la importancia de la confesión? Todos sabemos que debemos de confesarnos. Pero en realidad sabemos qué importante es confesarnos todos los días. Una cosa es reconocer a Jesús como nuestro Salvador y reconciliarnos o aceptar a Cristo en nuestra vida. Pero otra cosa es el estar confesando. No basta solo con aceptar, reconocer a Cristo y ahí sino que en nuestro diario vivir debemos estar confesando. Es muy importante. Hoy en día muchos creen que no necesitan confesar sus pecados, ya que se consideran buenas personas. ¿Ha escuchado usted? Hay muchas personas que dicen, yo no necesito confesarme. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito buscar del Señor. Porque yo soy una persona buena. Bueno, estamos teniendo problemas ahí. Bueno. Muchas personas, ¿ha escuchado usted que usted les habla del evangelio a algunas personas y le dicen, la verdad yo no necesito pedir confesarme. Yo soy una persona buena, yo no robo, yo no ando hablando del prójimo, yo no le ando enamorando a la mujer al prójimo, yo no necesito. Entonces vemos que hay personas que dicen que no lo necesitan, otros por el contrario saben que son malos, pero simplemente se niegan a confesar su maldad. Yo sé que soy malo, pero yo me voy a ir para el infierno. Allá va a ser más divertido. ¿Has escuchado personas que los toman así en broma? Allá nos vamos a ir a divertir, allá va a haber licor, allá va a haber baile. Pero es porque no tienen conocimiento que lo que Satanás está ofreciendo el día de hoy es pasajero. Pero hay otras personas que practican mala confesión, declarando sus errores a otro hombre en lugar de hacerlo con Cristo. Hay otras personas que confiesan con otro hombre y ya eso les da la potestad de seguir durante la semana o 15 días o el mes pecando y luego vuelven a confesar. Lo miran como un permiso para pecar. Como cuando a usted le dan un cheque, tiene $1,000 y luego lo coloca en su tarjeta de débito.
tengo $1,000 para gastar. Cuando se acaban, pues vuelvo a recargar. Ven así la confesión de pecados. Ya me confesé, hoy puedo pecar cierta cantidad de tiempo y vuelvo. Pero no es así. Miremos Romanos 5:12. Vamos a ir viendo por qué entonces nosotros debemos de confesarnos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Algo que tenemos que tener claro, el humano tiene naturaleza pecadora. ¿En quién tenemos todo nuestro origen como humano? ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Y Adán pecó. Entonces, por nuestra descendencia, todos venimos no hay nadie que no venga de Adán y Eva, que fueron los primeros. Todos descendemos de Adán y Eva. Y ellos pecaron, entonces por descendencia todos traemos pecado. Esta carne es una carne pecaminosa, todos traemos pecado. Romanos 3:23, entonces, ¿qué pasa? Como todos traemos pecado, en pecado fuimos concebidos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que hay algún ser humano justo que no tenga pecado. Todos somos pecadores. Y miremos Hechos 4:11, 12. Hechos 4:11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, solo hay un camino para la salvación y ese camino es Jesucristo. A lo largo, si vemos la línea del tiempo, a lo largo de la historia, ¿han habido otras formas de salvación? Estaba la ley, están los diferentes tratos, pero hoy nosotros vivimos bajo la gracia. El único medio para nosotros es Jesús. Ya no, la ley para nosotros no es nuestro medio de salvación, es Jesucristo. Entonces, si Él es el medio de salvación, nuestra confesión, ¿con quién debe ser? Solo con Jesucristo. No hay otro con quien nosotros vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a tocar aquí puntos. Entonces, las consecuencias de no confesar nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasa si no confesamos nuestros pecados? La Biblia habla de la importancia que el hombre confiese sus pecados, ya que es de suma importancia para la vida del ser humano. Para que usted y yo tengamos un crecimiento espiritual, es muy importante el confesar. ¿Por qué? ¿Qué hace el confesar? ¿Qué hace que yo confiese algo que hice? Lo primero que estoy haciendo es reconociendo que cometí un error. Ya ve que cuando un niño confiesa, está un montón de niños, ¿quién hizo esto? Nadie fue. Pero cuando el niño dice, yo fui, ¿qué está haciendo él ahí? Tomando responsabilidad y asumiendo responsabilidad. Entonces, para la confesión de pecados es importante en primer lugar porque nos hace asumir el control, esa responsabilidad de nuestra vida. Ahí comienza el negarnos a nosotros mismos, porque es fácil decir algo bueno, esto yo lo hice, miren, me siento orgulloso, pero algo malo es difícil reconocer, pero ahí comienza el negarme a mí mismo. Pero ¿por qué las Escrituras nos exhortan a la confesión de nuestros pecados? Vamos a ver 3 razones del por qué hacerlo, por qué nosotros como cristianos debemos confesar nuestros pecados. Primera razón, al no confesar nuestros pecados, nuestro corazón se endurece. ¿Ha visto usted que lastimosamente las personas que han conocido al Señor son las más difíciles después de volver a las cosas de Dios?
Alguien que nunca ha escuchado, es más fácil llevarle el evangelio, presentar, y está como más receptivo a reconocer sus errores. Pero muchas veces cuando hemos estado en los caminos de Dios y no hemos confesado nuestros pecados, nos volvemos duros. Pero usted y yo tenemos que estar preparados para llevarle la palabra también a esas personas. Hay un canto muy hermoso que dice, sembraré. Habla de corazones sensibles, pero también habla de corazones ¿de qué? De mármol. ¿Y cómo es el mármol? ¿Para qué usan el mármol? En las lápidas, ¿sí? Si ese material es duro y para cortarlo el mármol es bien duro. Y se imagina, ese canto dice, sembraré también en corazones de mármol. Los que fuimos agricultores y cuando andábamos sembrando, pues en tierra suave es bueno, pero hay unas tierras en pedregales andar sembrando. En Guatemala le colocan a la estaca o en la punta algo de metal para poder penetrar y se hacen callos. Y así se vuelve un corazón cuando no confiesa sus pecados, se vuelve duro para que la palabra pueda penetrar en él. Entonces, ¿queremos nosotros tener un corazón de carne o un corazón de mármol? De carne. Entonces es importante. Cuando el hombre decide confesar sus pecados a Dios, está realmente reconociendo su maldad como resultado de un corazón arrepentido. Entonces, para que el corazón no se endurezca, yo reconozco. Si soy de carne y hueso, no soy de piedra, no soy de hierro, siento. Entonces digo, siento que estoy mal. He cometido una falla. Fue lo que vemos que hizo David. David cometió pecados, pero tremendos. Según la ley, ¿qué le correspondía a él cuando cometió adulterio? Muerte a los dos. Si vemos la ley, es muerte a los dos. Pero él se arrepintió. Reconoció que había pecado. La diferencia con Saúl, se volvió un corazón duro porque él nunca reconoció. Él siempre buscaba una excusa. Lo que hizo Adán en el huerto del Edén. ¿Qué hizo? Es que la mujer que tú me diste, ella tuvo la culpa. Yo no quería, pero ella me dio. Pero digo, ¿será que la mujer tenía la suficiente fuerza de abrirle la boca a la fuerza y todavía hacerle masticar? No. Es que yo no quería, pastor. Ellos me obligaron a tomar. Yo no quería ver, pero es que me obligaron. Creo que le agarraron los ojos así para que viera. En primer lugar es reconocer. Y es lo que más cuesta como humanos, sinceramente. Nos cuesta reconocer cuando estamos en error. Pero eso es necesario porque eso nos lleva a tener un corazón arrepentido. Cuando no se hace confesión, no se están reconociendo los pecados y como consecuencia, su corazón se endurece para su propio fin. Miremos qué dice Éxodo 8:15. Vamos a ver un ejemplo de cuando se endurece el corazón. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vemos acá que está el proceso de las plagas sobre Egipto. Cuando Dios quiere sacar a su nación santa, sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Empezaron, cada vez que venía una plaga, ¿qué decía Faraón? Pedirle a Dios, a tu Dios que quite esto y yo dejaré ir tu pueblo. Y cuando Dios quitaba el tormento, ¿qué pasaba? Se volvía duro, decían, no, ya no. Así nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Cuando estamos pasando tribulación, muchas veces las circunstancias que pasamos no es una prueba que viene para crecimiento. Muchas veces es resultado de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Hay que saber diferenciar cuando estamos en tribulación, porque Dios permitió eso para crecer, que cuando estamos en tribulación porque nosotros mismos nos metimos ahí. Pero muchas veces decimos, Señor, ayúdame con esto. Yo sé que yo tuve la culpa. No tenía que andar ahí hablando. Y Señor, el Dios nos quita eso después. Nos olvidamos. Es lo que hacía Faraón acá. Endurecía su corazón después. Muchos como Faraón han endurecido sus corazones y con el tiempo se han vuelto insensibles al evangelio de Cristo. Todo esto consecuencia de nunca haber reconocido y confesado en sincero arrepentimiento sus pecados. Eso nos lleva a ser insensibles.
No, hermanos, que mire, hay que confesar nuestros pecados, hay que venir lo otro. Sí, siempre lo mismo, yo ya me aburrí. Es la misma cosa, igual. El hermano no me está viendo. Este pecado que quede oculto, Dios todo lo ve. Y el corazón se va endureciendo, va perdiendo la vida espiritual. Entonces, el primer punto por confesar nuestros pecados es para que nuestros corazones no se endurezcan, para que la palabra entre fácilmente en nosotros. Sigamos siendo buena tierra, no seamos como el camino. Si usted, cuando la parábola del sembrador, parte de la cayó ¿en qué? En el camino. ¿Y qué ha pasado con un camino? ¿Ha visto usted que el camino se endurece? Tanto lo han pisoteado que el camino queda duro. Muchas personas, muchos de nosotros hemos recibido tantos golpes en la vida que hemos endurecido nuestro corazón. Y a veces lo tenemos así hasta para el Señor, el corazón endurecido. Pero dejemos que Dios trabaje esa tierra, como hace el labrador. ¿Qué hace el labrador? Tuvieron vacas en un terreno, el terreno está duro. ¿Qué hace el labrador para poder cultivar ahí? Pasa el arado, para que esa tierra se suavice. Así hay que permitir que Dios pase el arado en nuestro corazón, pase su palabra para que esa tierra, para que ese corazón vuelva a ser suave y receptible a la palabra de Cristo. 2. Al no confesar nuestros pecados, nuestra vida va directo al fracaso. Si usted y yo no confesamos nuestros pecados, tenemos asegurados el fracaso espiritual. Muchas veces no crecemos, decimos que quiero crecer espiritualmente, yo quiero dar más, pero siempre fracasamos. Hay veces que tenemos un pecado que se convierte en nuestra piedra de tropiezo y de ahí no pasamos. Avanzamos en el camino, llegamos a ese punto y pum, volvemos a caer. Y volvemos a caer. No hay progreso, pero ¿a qué se debe eso? No reconocemos nuestra culpabilidad. Si uno mira una piedra en el camino la próxima y se tropieza, la próxima vez no va a caer ahí. ¿La va a librar o va a quitar esa piedra? Así debemos hacer con los pecados. Al confesarlos a Cristo, Él quita eso de nosotros y ya no volvemos a caer ahí. La Biblia nos enseña que todo aquel que no confiesa sus pecados no prospera, sino va rumbo al fracaso. Miremos Proverbios 28:13. En Proverbios 28:13 podemos ver esto. Si usted lo tiene, lo puede leer, hermano. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí lo dice el proverbista. El que no confiesa sus pecados no prosperará, o sea, no va a continuar en ese camino porque ahí va a tropezar. Mientras que el que lo confiesa lo esquiva, se aparta y sigue. Nosotros llevamos un caminar, nosotros por eso se dice que la iglesia, está el canto, la iglesia en la lucha, en las pruebas, sigue caminando. Pero si hay un pecado, nos tropezamos y eso ya no nos deja avanzar. Y mientras no superemos eso, no vamos a avanzar. Mientras ese obstáculo esté ahí en nuestra vida, nos vamos a detener y no vamos a poder avanzar. Entonces, por eso es muy importante confesarlos para que Dios nos siga dando bendición y continuemos. Todo aquel que confiesa sus pecados, reconoce sus faltas y decide apartarse del mal, pero aquellos que no lo hacen persisten en su mismo error y este camino lleva por sendas ¿de qué? De pecado, que lo único que hacen es destruir la vida del ser humano. Proverbios 16:25. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Satanás te va a decir, no, ahí estás bien. Ahí con que vayas a la iglesia, eso es suficiente. No te preocupes, ahí estás bien. No, a veces ese es un pecadito. Si tú no mataste a nadie, no le quitaste la mujer a otro. Ese pecado es chiquito, no te preocupes, ahí déjalo. Sí, está bien, ahí que quede. Ante Dios no hay pecado chiquito
ni pecado grande. Pecado es pecado. Si usted anda una ropa blanca y le cae un poquito de sucio acá, ya no es ropa blanca. Eso ya se mira sucio. Así ande todo sucio o ese poquito. Usted mueve, ya no se pone una camisa porque tenga un hoyito. Y no puede, y muchas veces decimos, no, solo es un hoyito, ¿verdad que no? Si somos tan delicados con nuestro vestir, mucho más en lo espiritual. Tenemos vestidura blanca. No, solo es un hoyito, es un pecadito nomás. Ay, quédate, arrullamos. No. Eso es lo que Satanás nos deja, porque hay caminos, hay sendas que parecen derechas al hombre, pero su fin, el problema es al final. Su fin es un final de muerte. 3. Al no confesar nuestros pecados, ¿vamos a dónde? Directo al infierno. Y ahí sí ya es un tema más delicado. ¿Quién se quiere ir al infierno? Ni los que están afuera no se quieren ir al infierno. Usted le pregunta. El que no confiesa sus pecados a Jesucristo jamás alcanzará el perdón de sus pecados. Cristo está dispuesto a perdonarnos, pero es menester que nosotros corramos al lugar de refugio. Él está disponible, pero si nosotros no lo buscamos, no va a haber perdón. Es lo mismo, la comida puede estar ahí, pero si usted no la va a agarrar y come esa comida, usted se puede morir de hambre. Y la comida estaba ahí. ¿Fue culpa de la comida? Fue culpa del que no fue. Lo mismo, muchas personas dicen, es que entonces Dios es malo porque me va a llevar al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Es la misma persona que se tira al infierno sola. Lo mismo que pasó cuando vino el diluvio. ¿Será que vino Dios y sacó a las personas del arca y pum, las tiró para que se ahogaran? No, ellas mismas no quisieron entrar al arca. Fue su decisión. Entonces lo mismo acá. Miremos Lucas 18, 9 al 14. Aquí podemos ver un claro ejemplo de dos personajes. ¿Cómo confiesan sus pecados? Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí Jesús hablando. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué? Publicano. Entonces aquí vamos a detenernos ahí. Podemos ver que Jesús pone el contraste más grande. ¿Quién era un fariseo? Los fariseos eran personajes que estudiosos de la ley y se suponía que eran los que cumplían la ley a cabalidad. Tenían su grupo selecto de personas que se metían de lleno a buscar de Dios, de su palabra, y ellos eran vistos como de la alta sociedad, un grupo como que todos aspiraban a ser como ellos, como wow, esas personas son íntegras. Jesús pone 2 extremos. Alguien que está colocado en este nivel ante la sociedad y ahora el otro, el lado opuesto que es, y el otro publicano. ¿Quién era un publicano? En ese tiempo, Israel estaba ocupado, había sido conquistado ¿por quién? Por el Imperio Romano. Y parte de lo que hacían los romanos era cobrar impuestos para el César. ¿Y a quién le gusta dar impuestos? Pero hay que darlos. Pero aquí el problema, ¿cuál es? Hay cierta cantidad de impuestos, pero venían ellos y ponían ciertos personajes para recolectar el impuesto. Y habían personas adineradas israelitas que ellos, por ejemplo, ponían una cuota. Ciudad de Jerusalén, la cuota es tanto. Venían ellos, daban la cuota. Y eso ya les daba el derecho a ellos, después de ellos cobrarse eso que habían dado a sus compañeros, a sus vecinos. Y tenían el derecho de cobrar más si querían. Y eso eran los publicanos.
Otra clase de publicanos eran trabajadores de estos personajes que habían pagado la cuota y se dedicaban a cobrar. Imagínense, abusaban de la gente. Entonces, ¿cómo los miraba Israel? ¿Cómo los estaban viendo a ellos? Como ladrones, abusadores, traidores a su patria, porque trabajaban para un extraño, para un conquistador. ¿Se imagina usted un latino cobrando los impuestos? Y bueno, es tanto, pero me tenés que dar 1,000 más. ¿Cómo lo va a ver usted? Y pasa, hay veces que mismos latinos que están en puestos ya altos que abusan más de su propia gente que los que son nativos de acá. Entonces, Jesús pone dos contrastes. Entonces, la gente podría decir rápido por juzgando, no, el fariseo va a recibir perdón más fácil. El otro ya está condenado al infierno, pero ante los ojos de Dios, Él mira el corazón. ¿Qué sigue diciendo? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Oraba con quién? Hablaba con él mismo, entonces. O sea, si yo me pongo a hablar conmigo mismo, pues, tú estás loco, Mano Abdi. La oración es ¿con quién? Con Dios, pero vemos que él la estaba haciendo consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y él estaba adentro, el publicano no estaba ni adentro. ¿Dónde estaba el publicano? Afuera, él decía, no soy como ese. Y no lo decía en silencio, hermano. Cuando tuve la oportunidad de estar en Israel, me sorprendió que todavía hay de estos personajes. Y miré uno que se paró en la terminal del tren, hermano, y gritando. Bueno, yo no le entendí qué decía, pero el guía nos dijo que pues, estaba diciendo todo lo bueno que él había hecho. Gritándolo así y todos nosotros así como que para que lo escucharan. Así es, esta oración no era en silencio, hermano. Esta oración era para que todos se enteraran. O sea, al final no era una oración de perdón ni nada, sino era para exaltarse. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Imagínense lo que estaba diciendo este hombre. ¿Será que así debemos de venir nosotros a confesar nuestros pecados ante Dios? Digo, yo no sé por qué estoy pasando esto si yo soy bueno. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Yo lo he hecho. Estaba pasando momentos difíciles. No tenía ni un centavo en mi bolsa. Estaba dando la escuela dominical en Guatemala y no tenía para almorzar. Y yo le decía, Señor, pero si yo soy bueno. Yo no fallo en mis diezmos. Mira, yo estoy en tu obra sirviendo. ¿Y por qué yo? Y rápido decía, mira, mis compañeros que se graduaron conmigo andan en carro del año, esto y lo otro, ¿y por qué yo no? Y en un retiro espiritual Dios me dijo, ¿te acordaste cuando te graduaste? ¿Qué dijiste? Voy a hacer esto, lo otro, porque soy ingeniero. No dijiste porque eres mi hijo. Muchas veces venimos a reclamarle a Dios, pues si nosotros no somos buenos, hermano. ¿Cuál debería ser nuestra paga en realidad? El ser llamados hijos de Dios, y ese es un privilegio. Nosotros somos pecadores, somos de lo peor. ¿Cuántas veces hemos dicho que queremos, que somos cristianos, que seguimos a Dios, y cuando tomamos una decisión ni lo tomamos en cuenta? Muchas veces nos comportamos como este fariseo. No reconocemos que somos malos. Y esa oración, Dios no la toma en cuenta. Dice que él estaba orando para él mismo. Y si nos quedamos así, ¿cuál va a ser nuestro fin? Lastimosamente el infierno. De nada sirve que Mano Abdi, qué bonito predicaba, qué bonito enseñaba, que él no fallaba, él no decía malas palabras, él tuvo solo una mujer, que esto de nada va a servir. Si al final no confesé ante Dios mis pecados, si al final no reconocí que todo lo que tengo no es porque sea bueno, sino es porque Dios me lo ha dado. Y eso es lo que hacía el otro. No les estoy diciendo que ayunar sea malo, que estar en la iglesia no, que dar su diezmo, eso es bueno, pero no nos alabemos de eso, porque eso es parte de lo que Dios ya nos ha dado. Ahora el contrario. Mas el publicano, estando lejos, imagina, hermano, ni entró a la sinagoga, él estaba afuera. Él se sentía como
No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Imagínense, el otro estaba en pie y diciendo todo. Él no sentía ni siquiera ser digno de alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Se golpeaba su pecho y él reconocía que no era digno ni siquiera de dirigirse a Dios. ¿Quién de nosotros es digno de dirigirse a Dios como padre, hermano? ¿Se considera usted digno de decirle, por usted mismo, de decirle, Padre? No somos dignos. ¿Qué nos ha hecho ahora ser dignos de poder llamarlo Padre? La muerte de Jesucristo. No son nuestras acciones, es la misericordia de Jesucristo. El 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas veces, hermano, vemos personas que recién se han convertido, que eran de lo peor, y son las personas que Dios más usa. ¿Pero por qué? Porque son personas que han reconocido, no, yo sé que estoy mal, yo sé. Y muchas veces nosotros que llevamos tiempo adentro, hasta sentimos celo, pero si se acaba de iniciar, ve, y ya fue bautizado. Yo no sigo bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos endurecido. Debemos que poner ese corazón de carne. Esta parábola nos muestra a la persona del fariseo, a todos aquellos que creen en su propia justicia y piensan que no tienen necesidad de confesar sus pecados porque no los tienen. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los que están afuera? La diferencia no es que no seamos pecadores, la diferencia es que somos pecadores arrepentidos. Pero eso tampoco nos da derecho. Yo ya soy pecador arrepentido, ¿puedo seguir pecando, hermano? No. ¿Vamos a cometer pecados? Sí. Pero hay que ir creciendo, creciendo. Cuando alguien está recién convertido, pues se le sale de repente una mala palabra. Pero si ya llevamos 5 o 10 años, ya no, hermano. Cuando se tropieza el dedo chiquito, en vez de decir una mala palabra, diga, aleluya, Señor. Hay personas que le quedan las malas palabras y nunca han crecido. Que eso lo vayamos superando. Una persona recién convertida le pueden dar ganas otra vez de un cigarrito de tomar y de repente puede caer. No lo juzguemos, ayudémosle. Porque ¿qué hacemos? Miren, ese día es cristiano y ya se están fumando un cigarro. Lo corremos, no. Él está en la lucha y hay que animarlo. Decirle, hermano, eso no es bueno, pues explicarle, pero animarlo. Y va a llegar un momento que él ya ni va a tener deseos, porque es duro, hermano. Y me estaba hablando una persona, me dice que le gustaba la ranchera. Y ya ve que en Guatemala cuando uno va a los buses, la gran música. Y él decía, ay, hermano, yo tengo una lucha, me decía, yo no quiero, pero es que cuando siento ya el pie está haciendo así, me decía. Y él era relajero, le gustaba dar ese grito, ¿va? El grito es el que dan. Cuando siento, ya se me salió el grito, me decía. Y yo le decía, no hay que desanimarte. Me decía, y hay unos que me critican, pero es que no es que yo quiera, hermano. No, ánimos, ánimos. Ahora es un gran siervo de Dios. Llegó, superó eso y ahora dice él, eso ya ni cosquilla me hace, eso ya, ni le pongo atención. Pero es un proceso. Él reconocía, lo importante es reconocer cuál es nuestra debilidad, hermano. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro talón de Aquiles, qué es lo que nos hace fallar. Y ahí tenemos que estar trabajando. Por el contrario, el publicano, un hombre pecador que reconoce sus pecados y los confiesa delante de Dios, con un corazón contrito, esperando recibir ¿qué? El perdón. Entonces, Dios no ve el origen. Dios no ve tu estatus. Dios ve tu corazón. Cuando llegó el profeta Isaí, ¿qué le dijo Dios? Cuando llegó el profeta a la casa de Isaí, ¿qué le dijo Dios? Cuando vio al primero. Cuando Samuel vio al primero, ¿qué le dijo? Este es muchacho fortachón, guapo. Wow, este está bueno para rey. Este es. Momento, le dijo, espérate. Yo no miro la apariencia, yo miro corazón. Y no es que David fuera feo, hermano. Porque David dice que era de hermoso parecer. Pero me imagino que estaba en desarrollo todavía, todo flacucho. Todo. Tal vez hasta con espinillas todavía el muchacho, ¿va? Y Dios le dijo, este es. Dios no mira tu origen. Dios no mira tu apariencia. Dios mira la entrega de tu corazón. Eso es lo que Dios mira.
Entonces vimos 3, hermano. Por tanto, solamente el confesar nuestros pecados puede salvarnos de la horrenda condenación eterna. Usted y yo sabemos que hay una condenación. Si vemos Apocalipsis, al final dice, vi delante de un trono blanco, ¿a quiénes? A grandes y pequeños, todos. Y ahí, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. ¿Te quieres librar tú de ese día? ¿De ir a esa condenación? Confesémonos a Cristo siempre. Pero ¿en qué consiste confesar nuestros pecados? Ya vimos el por qué confesar en nuestros pecados. Para no, que nuestro corazón no se endurezca, para no ir al infierno. Pero ahora, ¿cómo confesar nuestros pecados? Confesar significa reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Jesús. Eso es confesar. Reconocer que estoy mal. Aceptar la culpa. Saber en dónde estoy parado. Saber que yo no soy bueno. Ese es el primer paso. Cuando uno quiere hacer un cambio, lo primero es saber dónde estoy. Porque yo no puedo decir, bueno, yo quiero tener una empresa, 100 empleados, quiero hacer esto, lo otro. Pues si no me gusta ni trabajar. Entonces lo primero que tengo que ver es dónde estoy parado. Oh, no, tengo que empezar a esforzarme en trabajar. Tengo que prepararme, tengo que hacer esto, lo otro para lograr esto. Todos queremos la salvación, pero tenemos que ver dónde estamos parados. El apóstol Pablo decía, no tenemos lucha, sino contra potestades. Saber dónde estoy parado y que tengo un cuerpo que no quiere nada bueno, un cuerpo pecaminoso, que lo único que quiere es los deleites de la carne. Entonces ahí comenzamos, de ahí partimos. Y de ahí a Cristo va a empezar a obrar en nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace el resto. Por eso el apóstol Juan decía que nadie podía decir que no tiene pecado, porque se hace a sí mismo mentiroso. Pero todos aquellos que lo confesamos, Cristo Jesús tiene el poder para perdonarnos. ¿Qué pasaría si nosotros no fuéramos pecadores? No necesitaríamos a Jesús. Nos pudiéramos salvar por nosotros mismos. No hubiera necesidad de que Cristo hubiera venido a morir entonces. Por eso es que vemos que nadie se puede salvar por la ley. La ley solo está para que nosotros veamos que no somos perfectos. Nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Hay una parte de la ley que dice, si tu hijo es rebelde, sácalo de la ciudad y apedréenlo hasta que muere. ¿Quién va a querer hacer eso con su hijo? Y hay personas hoy en día que dicen, no, es que yo vivo conforme a la ley, hermano. Yo respeto el sábado, yo hago esto, lo otro. Pero no podemos respetar al 100 la ley, sino que es por gracia, por Cristo. Entonces, por eso es que hay que reconocer, si no hacemos mentiroso entonces a Cristo. Y Él no es mentiroso, hermano. Cuando el hombre se sincera delante de Dios a través de la confesión de sus pecados, haya el descanso para su alma. Lo que más buscan las personas hoy en día es la felicidad. Y existen tantos libros sobre la felicidad, sobre autoayuda. Yo no le digo que no lo lea. Está bien tener ayuda. Pero, ¿cuál es el secreto para la felicidad? Muchos dicen la felicidad está en el dinero. Usted ha visto muchos, en la fama, ha visto muchos famosos suicidándose. Últimamente le ha dado a muchos artistas japoneses por estarse suicidando. Muchos millonarios infelices. La felicidad no está en el dinero. Otro dice, la felicidad está en las mujeres. Personas han tenido un montón de mujeres y al final terminan vacíos. Entonces la verdadera felicidad está en Cristo. Y por eso es que al confesar, nosotros estamos en paz. Salmos 32, 1 al 5. Salmos 32, 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Pero qué hizo después? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos a David. Mientras encubrió su pecado, él no tuvo paz. Él tenía aflicción. Algo muy importante, muchas veces nosotros fallamos en algo, le fallamos a otra persona y le vamos a decir, ¿qué hace la otra persona a veces? Eres una mala persona, yo tenía mi confianza en ti. Has perdido mi confianza, ya no quiero saber nada de ti. ¿Qué sería si Dios fuera igual, hermano? Pero Dios no es así. No importa lo que tú hayas hecho. Vienes a Cristo. Dios está con los brazos abiertos. Solo hay un pecado que dice la Biblia que Él no perdona. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí Dios te perdona todo. Él está con los brazos abiertos, hermano. Así que no hay que tener temor. Muchas veces no queremos confesar algo y decir, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué van a decir de mí? Que no te importe que digan, hermano. Si él por jugón se va a quedar, que se quede, pero tú escapa por tu vida. Lo importante es tu vida. Porque hay muchas personas que dicen, yo tengo un estatus ya en la iglesia. Y van a decir, yo fallé. No, hermano, hay muchos que por eso no quieren confesarse ante el Señor. Si tú te tienes que reconciliar un día, ven y reconcíliate. Que al final lo estás haciendo para Dios, no para los hombres. Por tanto, recordemos que el pecado no confesado endurece el corazón. El pecado no confesado nos conduce ¿a qué? A caminos de muerte. El pecado no confesado nos condena eternamente. Ahí vamos a quedar con esta parte, hermanos, y vamos a hacer otra parte que quiero ir incluyendo en las clases de escuela dominical. ¿Estamos bien ahí, va? ¿Se acuerdan?